Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hola Spanish. Hoy iniciamos una nueva inmersión profunda, un análisis a fondo sobre un tema que, la verdad, me tiene muy emocionada. Hola, sí, es un tema súper interesante para analizar hoy. Totalmente, porque es una historia que mezcla el deporte, la historia, la geografía y, por increíble que parezca, la cultura culinaria local. Exacto, son elementos que uno no pensaría que van juntos, o sea, deporte y comida, pero aquí tienen todo el sentido del mundo. Así es, y basándonos en los datos que recopilamos, nuestra misión de hoy es entender el misterio detrás de un club verdaderamente histórico, el Deportivo Toluca Fútbol Club, en México. Un equipo con más de 100 años de tradición, claro. Sí, y queremos entender cómo una altitud extrema, una industria culinaria muy particular y una arquitectura súper íntima se combinaron para crear a uno de los equipos más temidos, y más exitosos de todo el fútbol mexicano. Y es que el tono de esta charla, pues no va a ser solo de estadísticas aburridas o números de partidos. No, para nada. La idea es ver cómo la identidad de toda una ciudad se refleja en su equipo, cómo un club de fútbol no existe en el vacío, sino que es el resultado de su entorno. Totalmente de acuerdo. Es un organismo vivo que respira el aire de su ciudad, literalmente. Y hablando de respirar, creo que ese es el mejor punto de partida, la geografía, porque este es el tema principal de nuestra primera sección, la ubicación del equipo en Toluca, en el Estado de México. Que está, digamos, bastante cerca de la Ciudad de México. Ajá, están a menos de 1 hora de distancia. Y la Ciudad de México ya es muy famosa en el mundo deportivo por su altura, ¿no? Sí, claro. Está a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar, Sí. que ya es bastante alto para un atleta. Pues Toluca lleva este concepto de la altura a un extremo completamente diferente. El equipo juega a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es una locura, o sea, es una elevación extrema para el deporte profesional. A ver, vamos a desempacar esto, porque quiero que la audiencia entienda lo grave que es. Jugar contra el Toluca en su estadio es como intentar correr un maratón mientras respiras a través de un popote. Es una analogía perfecta, sí. Entonces yo te pregunto, ¿cómo afecta esta geografía tan extrema directamente a la mentalidad tanto del equipo local como de los rivales, incluso antes de que empiece el partido? Pues mira, lo fascinante aquí es que la geografía actúa como el primer defensor del equipo. Convierte a la ciudad entera en una fortaleza natural. Una barrera invisible, digamos. Exactamente. No es solo un obstáculo físico para los visitantes, sino una barrera psicológica tremenda. Porque, a ver, a esa altitud, el aire no tiene menos oxígeno, pero la presión parcial es menor. ¿Y eso qué significa en términos sencillos? Significa que cada vez que un jugador inhala, sus pulmones capturan menos moléculas de oxígeno que si estuviera al nivel del mar. ¡Wow! O sea que el cuerpo literalmente siente que se está ahogando. Totalmente. El corazón tiene que latir mucho más rápido para compensar, las piernas se llenan de ácido láctico rapidísimo y además el cerebro, al no tener suficiente oxígeno, empieza a cometer errores. Claro, te da como una especie de neblina mental. Sí, un pase que un jugador profesional hace con los ojos cerrados a nivel del mar, en Toluca lo falla. Y los equipos visitantes lo saben. Llegan con un miedo preventivo, sabiendo que a partir del minuto 60 se van a quedar sin energía. Y me imagino que los jugadores locales de Toluca, pues, están perfectamente adaptados a esto. Claro, entrenan ahí todos los días. Sus cuerpos producen más glóbulos rojos, así que pueden presionar a una intensidad altísima, sabiendo que el rival simplemente se va a quebrar por el cansancio. ¡Qué impresionante! Y esta ventaja geográfica tan opresiva, este entorno casi asfixiante, sentó las bases para el aura intimidante del equipo. Así es, y construyeron toda una identidad visual a partir de eso. Exacto. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente tema, la identidad centenaria del club. Porque el equipo se fundó el 12 de febrero de 1917. O sea, ya tienen más de un siglo de historia. Muchísima historia. Y desde muy temprano adoptaron un uniforme completamente rojo, una camiseta roja brillante y pantalones rojos. Un color que alerta, que intimida. Sí, y por este color rojo y por lo difícil que es jugar en su casa, se ganaron el apodo mundialmente conocido de los Diablos Rojos. Claro, porque ir a jugar allá es como descender al infierno. Literalmente te falta el aire y ves a 11 tipos de rojo corriendo hacia ti.
Totalmente, de película de terror. Pero, y aquí viene un dato clave para quienes nos escuchan, tienen otro apodo histórico, un apodo muy contrastante y, la verdad, un poco gracioso. También se les conoce como los choriceros. Así es, los choriceros. Y esto es porque la ciudad de Toluca es famosa en todo México por producir el mejor chorizo, que es un tipo de embutido o salchicha de cerdo muy condimentada. Entonces pasamos del infierno a la carnicería local. Es un salto tremendo, ¿verdad? Es que es increíble. Diablos Rojos suena temible, súper global, imponente. Y de repente, choricero suena súper local, culinario y, como te digo, hasta cómico. ¿Cómo se conectan estas dos ideas? Pues fíjate que es muy interesante. Los equipos deportivos siempre encapsulan la vida de sus habitantes. El rojo fuego del diablo simboliza la ferocidad en el campo, el miedo que imponen. Ajá, la máscara para asustar al rival. Exacto. Pero el apodo de choriceros ancla al equipo a la clase trabajadora de la ciudad. Toluca siempre ha sido un centro industrial y ganadero. O sea, hacer chorizo no era un trabajo fácil ni glamuroso. Para nada. Eran madrugadas heladas, trabajo físico muy pesado, obreros con las manos manchadas. Y los jugadores de mediados de siglo convivían con estos trabajadores. Entiendo. Entonces, ser un choricero significa que tienes esa misma ética de trabajo obrero en la cancha. Sí. Es un orgullo gastronómico, pero también es un recordatorio de que el éxito ahí se logra moliendo al rival poco a poco, trabajando duro sin arrogancia. Me encanta esa dualidad. Y ya que establecimos que jugar en Toluca es, metafóricamente, descender a un infierno rojo liderado por obreros incansables, necesitamos examinar el caldero exacto donde ocurre todo esto. Su estadio. El famoso Estadio Nemesio 10. Así es. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el estadio está ubicado en pleno centro de la ciudad. Sí, rodeado de calles y casas normales. Y aunque fue remodelado para su centenario y es súper moderno y muy bonito, mantuvo su diseño histórico. Pero lo que no entiendo es su apodo. Popularmente se le conoce como La Bombonera. Como una pequeña caja de bombones o chocolates, claro. Ajá. Y a mí me resulta una paradoja enorme. ¿Por qué apodar caja de chocolates, que es algo dulce, romántico y delicado, a un estadio que fue diseñado para ser una olla de presión aterradora para los rivales? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general del diseño de estadios, la bombonera no se refiere para nada a la dulzura. Ah, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere al empaque, a lo ajustado que está todo. Los estadios en América Latina en el siglo XX solían ser enormes, con pistas de atletismo que separaban a la gente de la cancha. Claro, estadios donde ves a los jugadores chiquitos a lo lejos. Exacto. Pero el estadio de Toluca sigue el estilo de los estadios ingleses antiguos. Es una caja súper comprimida. Las gradas son muy empinadas y no hay pista de atletismo. O sea, los aficionados están extremadamente cerca de la cancha. Pegaditos. El espacio entre la línea de banda y la primera fila es minúsculo. Al estar tan comprimidos, el ruido de 30,000 personas no se escapa, rebota directo hacia los jugadores visitantes. ¡Wow! Genera una presión asfixiante. Totalmente. Imagínate cobrar un tiro de esquina y tener a los aficionados contrarios respirándote en la nuca. El diseño de este estadio preserva la claustrofobia táctica de la que hablábamos. ¡Qué locura! O sea, el aire te falta por la altitud y las paredes del estadio se te cierran encima. Es una trampa perfecta. Pero a ver, un estadio intimidante y una altitud asfixiante son completamente inútiles si no tienes un equipo capaz de capitalizar esas ventajas y al final del día ganar partidos. Obviamente, la geografía no hace goles por sí sola. Exacto. Y esto nos lleva a la sección de los resultados reales, la época dorada y un récord que parece inquebrantable. Porque el Toluca es uno de los clubes más ganadores en la historia del fútbol mexicano. Tienen 10 títulos de liga nada menos. Sí, y su época dorada fue especialmente notable en los años 90 y principios de los 2000. Y aquí tenemos que hablar de su máxima leyenda, el delantero paraguayo José Saturnino Cardoso. El Diablo Mayor, le decían. Él posee un récord imbatible en México. En un solo torneo corto, que son más o menos 17 partidos regulares,
Este hombre marcó 29 goles. Es una barbaridad estadística. Es que quiero detener la historia un segundo para que la audiencia comprenda la magnitud de esto. ¿Y qué significa todo esto? 29 goles en 17 partidos es un promedio casi de 2 goles por juego. Sí, parece un número de un videojuego en modo fácil. Es absurdo. ¿Cómo logró alguien hacer esto en el fútbol profesional moderno? Pues mira, esto tiene mucho sentido si analizamos el contexto histórico. La presencia de Cardoso coincidió de manera perfecta con esa época dorada del equipo en los 90s y 2000s. Y él no era mexicano, venía de Paraguay. Exacto. Pero es fascinante cómo un jugador extranjero llega y encarna por completo la identidad de un club local. Cardoso entendió a la perfección la ventaja del desgaste físico del rival en la altura de Toluca. O sea, sabía que los defensas iban a estar agotados. Exactamente. En los espacios tan reducidos de la Bombonera, él no necesitaba correr 50 metros con el balón. Él era un depredador dentro del área chica. Solo necesitaba estar en el lugar correcto en el momento correcto. Sí. Explotaba la fatiga mental de los rivales. Cuando a los defensas ya les faltaba el aire y reaccionaban tarde, Cardoso giraba rapidísimo y metía el gol. Se convirtió en el diablo definitivo en el área rival. ¡Qué impresionante! Utilizó la geografía y la arquitectura a su favor de forma magistral. Fue una simbiosis perfecta entre el jugador y el entorno. Y bueno, sabiendo el nivel de éxito que han tenido y las figuras legendarias que han desfilado por esa cancha, creo que es imperativo mirar hacia las gradas. Tenemos que entender a las personas que sostienen a esta institución. Sí, la cultura de los aficionados. La famosa familia choricera. Exacto, porque, y esto es clave, el Toluca no es considerado el equipo más grande del país en volumen de fans. Equipos como el Club América o las Chivas de Guadalajara tienen millones de seguidores más en todo el país. Son marcas masivas con mucho ruido mediático. Ajá, acaparan las noticias todo el tiempo. Pero la base de seguidores del Toluca es súper interesante. Son ferozmente leales y muy apasionados, pero con un perfil distinto. Es un perfil muy local, muy de su región. Y el club se distingue por ser familiar, muy organizado y sobre todo por mantenerse constantemente en los primeros lugares sin hacer tanto escándalo mediático. Trabajan en silencio, como buenos choriceros. Exactamente. Y a mí me parece que resulta muy atractivo apoyar a un equipo así. O sea, un equipo que es altamente competitivo, que está bien organizado y es familiar, en lugar de irte por las opciones mainstream, que siempre están metidas en polémicas de televisión. Y fíjate que esto plantea una pregunta importante sobre el deporte moderno. ¿Qué valoramos más? El Toluca prefiere el éxito silencioso y sostenido. En vez del drama constante de los grandes mercados. Exactamente. Y al hacer esto, recompensan a una base de fans profundamente leal y arraigada en su comunidad local. La gente de la ciudad se ve reflejada en esa eficiencia sin pretensiones. Qué bonito eso, la verdad. Se sienten validados por el esfuerzo, no por los reflectores de la capital. Así es. Son una anomalía maravillosa en el ecosistema del fútbol nacional. Definitivamente. Bueno, pues ya nos acercamos al final de nuestra inmersión de hoy. Y para recapitular todo lo que hemos platicado, queda claro que el Deportivo Toluca no es solo una colección de buenos jugadores comprados con dinero. Para nada. Es mucho más profundo que eso. Es una amalgama perfecta. Tenemos primero la geografía extrema con una altitud de 2.600 metros que asfixia a los rivales. Luego tenemos el orgullo local, esta dualidad increíble entre los feroces diablos y los trabajadores choriceros. Ajá, la conexión obrera. Después, la arquitectura íntima y opresiva de su estadio, la Bombonera. Y finalmente, una eficiencia implacable para ganar, ejemplificada por figuras como José Cardoso y esa increíble época dorada de 10 campeonatos. Es una fórmula que funciona a la perfección. Sin embargo, antes de irnos, quiero dejar a la audiencia con una reflexión final. Un pensamiento para que se lleven a casa y lo analicen. A ver, cuéntanos. Vivimos en una era donde los deportes globales se vuelven cada vez más homogeneizados. Los equipos de élite ahora viajan con cámaras hiperbáricas, usan máscaras de oxígeno en los vestidores y la ciencia deportiva avanza rapidísimo. Sí, la tecnología está intentando borrar las desventajas físicas. Exacto. Entonces, la pregunta es, si la tecnología médica logra anular los efectos de la altitud,
¿Cuánta de la verdadera magia de un equipo reside puramente en su conexión irreemplazable con el clima físico y la industria local de su ciudad de origen? Es una excelente reflexión. Si les quitas la ventaja del aire, ¿qué pasa con la fortaleza? Es algo para pensar. La ciencia moderna terminará aplanando estas peculiaridades geográficas que hacen tan especiales a clubes como el Toluca. Se los dejamos de tarea a quienes nos escuchan. Va a ser muy interesante ver qué pasa en las próximas décadas. Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración detallada. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Sí, gracias por escuchar.